Detrás de uno de los templos más famosos de Egipto, hay una habitación que lleva más de 100 años inundándose, y nadie se atreve a repararla, porque nadie sabe con certeza qué está protegiendo. 10 columnas de granito rojo salen del agua en 2 filas perfectas. Algunos bloques pesan casi 100 toneladas. Y no hay una sola gota de mortero uniéndolos, ninguna. Los cortes son tan precisos que, después de miles de años bajo el agua, todavía no puedes deslizar la hoja de un cuchillo entre las juntas. Las puertas superan los 3,5 metros de altura, demasiado altas para cualquier ser humano que haya vivido ahí. Y cuando los primeros arqueólogos que excavaron este lugar publicaron sus conclusiones, no dijeron lo que todos esperaban. No dijeron que el faraón, cuyo nombre está tallado en las paredes, construyó esto. Dijeron que la estructura ya estaba ahí antes de que ese faraón naciera. ¿Quién construyó una cámara con puertas gigantescas, piedras casi imposibles de mover y ni un solo cuerpo enterrado dentro? Quédate hasta el final, porque hay un detalle en el suelo de esta cámara que casi nadie menciona, y es el que más me inquieta a mí. Antes de seguir, dale like y suscríbete a Wise, porque lo que viene en los próximos videos es todavía más difícil de explicar que esto. Ahora sí, bajemos hasta esa cámara inundada. La tierra que nadie se atrevía a tocar Egipto, tiene miles de ruinas fechadas y catalogadas. Pero detrás de uno de sus templos más admirados, hay una sala que rompe las reglas. Durante más de un siglo, nadie ha logrado explicar con certeza cómo se construyó ni quién la construyó. Estamos en Abidos, en la orilla occidental del Nilo, en el sur de Egipto. Durante 3,000 años, este fue uno de los lugares más sagrados de la civilización egipcia. Aquí, un faraón construyó uno de los templos más finos de la historia del país, cubierto de relieves detallados, hogar de una famosa lista de reyes tallada en piedra. Pero unos metros detrás de ese templo, el terreno desciende. Y ahí abajo se encuentra la estructura que hoy conocemos como el Osireion. Aquí está el primer detalle importante. Los constructores del templo no edificaron encima de esta estructura, la rodearon. La parte trasera del templo se estrecha y se desvía de su trazado normal, como si algo ya estuviera ahí y nadie pudiera tocarlo. La mayoría de los investigadores coincide en algo concreto. El Osireion ya existía antes de que ese faraón llegara. ¿Por qué le importaría tanto a un rey construir alrededor de algo, en lugar de encima? Porque los egipcios creían que este lugar exacto guardaba el cuerpo de Osiris, su dios de la muerte y la resurrección. Solo los sacerdotes, tras rituales secretos, podían acercarse. Y este terreno no solo guardaba mitos. A pocos kilómetros de aquí, los arqueólogos encontraron la tumba de un rey muy temprano, rodeada de más de 300 tumbas individuales. La mayoría de las personas enterradas eran mujeres jóvenes del propio séquito del rey. Y todas esas tumbas comparten el mismo techo, lo que significa que todas esas personas murieron el mismo día, enterradas junto a su rey. Este es el terreno sobre el que se levantó el Osireion. Y cuando, a comienzos del siglo XX, los arqueólogos finalmente excavaron esa tierra baja, lo que encontraron no solo parecía antiguo, parecía imposible. Lo que apareció bajo el agua. A comienzos de los años 1900, un equipo dirigido por un reconocido egiptólogo suizo comenzó a excavar detrás del templo, junto a una joven investigadora meticulosa que trabajaba bajo la supervisión de uno de los arqueólogos más respetados de su época. Ninguno imaginaba lo que estaba a punto de aparecer. La entrada era un pasadizo de piedra que descendía en línea recta hacia la oscuridad total. Cuanto más avanzaban, más agua cubría el suelo. Para cuando llegaron al fondo, ya no caminaban, vadeaban. Y entonces sus antorchas lo iluminaron. 10 columnas colosales de granito rojo, en 2 filas perfectas, sosteniendo enormes bloques sobre sus cabezas. Algunos superaban las 90 toneladas, el peso combinado de 15 elefantes adultos, sostenidos únicamente por piedra apoyada sobre piedra. Para comparar, los bloques más grandes dentro de la cámara más famosa de la Gran Pirámide pesan entre 50 y 80 toneladas. Esto era más pesado que cualquier cosa jamás encontrada en la estructura más legendaria de todo Egipto. Pero el peso no era lo más inquietante. Estos bloques estaban unidos sin absolutamente ningún mortero.
cortados con tal exactitud que, incluso después de miles de años bajo el agua, no cabía la hoja de un cuchillo entre las juntas. Las superficies estaban pulidas y suaves, terminadas con verdadera habilidad, sin prisa. Alguien quería que esto sobreviviera mucho después de su propia muerte, y nada de esto coincidía con lo que debía ser una construcción de esa época. El templo principal, a pocos metros, estaba cubierto de pintura y relieves de arriba a abajo, tal como se esperaría. Esta cámara no tenía nada de eso, solo piedra fría y silenciosa, apilada con una precisión que se sentía completamente fuera de lugar para su supuesta época. La excavación fue brutal. El agua subterránea subía constantemente, más rápido de lo que podían drenarla. Cuando finalmente salieron, una pregunta los siguió, y jamás los abandonó. Si esto no fue construido como todo lo demás de esa época, ¿quién lo construyó realmente? ¿Y cuánto tiempo llevaba ahí, inundado, antes de que ese faraón llegara al poder? La piedra que no debería haber sido posible. El granito de esta estructura no viene de cerca de Abidos. Fue extraído de canteras, a más de 400 kilómetros de distancia, y transportado toda esa distancia hasta aquí. Bloques de casi 100 toneladas, movidos cientos de kilómetros, usando métodos que el registro histórico de la época no explica con claridad. Eso no es especulación, es un problema real y documentado, sin resolver, en el centro mismo de la arqueología egipcia. La pregunta de cómo los antiguos egipcios lograron cortar granito con tanta precisión desconcierta a los expertos desde finales del siglo XIX. No es un misterio inventado para videos de Internet. Es un vacío real de más de 100 años. Dentro de las antiguas canteras, los arqueólogos han encontrado agujeros de perforación casi perfectamente circulares, sin astillamientos ni bordes irregulares. Ese resultado normalmente solo es posible con perforación controlada y constante. Sin embargo, las herramientas disponibles en esa época eran simples herramientas de cobre y piedra, que en teoría no deberían haber sido lo bastante resistentes. La explicación más aceptada es que los trabajadores combinaron cobre, arena como abrasivo y una enorme cantidad de trabajo repetido durante mucho tiempo. Es posible, pero incluso hoy, los experimentos modernos nunca han logrado recrear por completo un trabajo de esta escala y precisión usando solo esos métodos. Por eso, un grupo más reducido de investigadores ha propuesto algo más inquietante, que parte de la piedra más precisa de Egipto no coincide con la capacidad de las herramientas de esa época, y podría pertenecer a una tradición más antigua que la historia terminó perdiendo. Esta teoría está fuera del consenso general, pero existe, y nadie ha logrado refutarla del todo. Sea cual sea la verdad, un hecho permanece firme. Esta piedra no debería haber sido posible de tallar con tanta precisión usando las herramientas que, según nos dicen, existían en ese momento. Y la piedra no es lo único que no encaja. En cuanto dejas de mirar el granito y lees lo tallado en sus paredes, aparece un problema todavía más extraño. El nombre tallado que no cuadra. Grabados en las paredes están los nombres del faraón y de su sucesor. Sus cartuchos reales son la única evidencia escrita que conecta esta estructura con esa época. Durante años, esto se trató como prueba sólida, pero al estudiar cómo fueron hechas estas inscripciones, la historia se desmorona rápido. En el antiguo Egipto, cuando un rey construía algo, las inscripciones se planificaban desde el diseño inicial. Las paredes se pulían específicamente para recibir escritura. Casi todos los templos siguen ese patrón, pero aquí, las inscripciones fueron talladas sobre superficies que jamás se prepararon para recibirlas, sin planificación, sin diseño alrededor del texto. Se parece más a un grafiti tallado sobre un edificio que ya existía. Además, cada vez que un rey egipcio construía un monumento para los dioses, casi siempre incluía una frase específica dedicándolo a Osiris. Esa frase aparece una y otra vez en templos egipcios. Aquí está completamente ausente, no desgastada, no dañada, simplemente nunca estuvo. Incluso la entrada plantea preguntas. Se encuentra fuera del muro perimetral del templo principal. Si el faraón hubiera construido este espacio como parte de su propio monumento, uno esperaría que la entrada estuviera dentro de sus límites, no fuera de ellos. En los años 30,
Un investigador propuso una explicación. El faraón construyó deliberadamente esta estructura para que pareciera antigua, como tributo simbólico a Osiris. Esta idea se convirtió, durante casi un siglo, en la respuesta oficial. Pero el vacío nunca se resolvió. Si los constructores de ese faraón eran capaces de esto, ¿por qué no existe nada más parecido en ningún otro lugar de esa época? Usado exactamente una vez, y jamás repetido. La joven investigadora que documentó el sitio dedicó buena parte de su vida a estudiarlo. Vivió hasta los 100 años, activa en su campo incluso pasados los 90. Su conclusión inicial fue clara. Ella no creía que ese faraón hubiera construido esta estructura. Una generación después, esa conclusión fue silenciosamente dejada de lado. No porque nueva evidencia la refutara, sino porque una explicación más conveniente se volvió popular. Si el faraón no construyó esto, entonces ¿quién? La respuesta más cercana no está en Abidos. Está a cientos de kilómetros al norte, en Giza. El Gemelo, en Giza. En Giza, junto a la Gran Esfinge, se encuentra el Templo del Valle, atribuido tradicionalmente a un rey que gobernó más de 1200 años antes que el faraón de Abidos. Y sin embargo, al compararlo con la estructura que venimos describiendo, las similitudes son imposibles de ignorar, ambas construidas con bloques masivos, ambas sin una gota de mortero, ambas con el mismo estilo desnudo y sin decoración, completamente distinto de la arquitectura ornamentada típica de sus épocas. Los muros que rodean a la propia Esfinge comparten ese mismo estilo. Eso ya no son dos coincidencias, son tres estructuras, en lugares y siglos distintos, mostrando la misma tradición constructiva sin explicación clara. En los años 90, un geólogo presentó hallazgos que sacudieron la historia egipcia aceptada, patrones profundos de erosión vertical en los muros de la Esfinge, coincidentes con daño causado por lluvias intensas y prolongadas. El problema es que Egipto no ha tenido lluvias así desde hace unos 5000 años. Si tiene razón, la Esfinge podría ser mucho más antigua de lo que se afirma oficialmente. No fue una idea cómoda. Los investigadores que la apoyan han enfrentado rechazo profesional real dentro de la egiptología. Otros investigadores llevaron estas preguntas más lejos, explorando alineaciones astronómicas y llevando estas teorías a millones de lectores en todo el mundo. La egiptología convencional las ha rechazado con fuerza, pero el problema es que ese rechazo nunca ha respondido realmente a las anomalías específicas. Los bloques siguen siendo desproporcionados, las juntas siguen sin espacio para una hoja de cuchillo, el estilo sigue sin aparecer en ningún otro lugar de esa época. Tres estructuras distintas, construidas con más de 1000 años de diferencia, levantadas con la misma técnica avanzada que no aparece en ningún otro lugar. Eso no es coincidencia, es la huella de algo compartido, algo más antiguo, que generaciones posteriores heredaron sin entender del todo, y terminaron perdiendo. Construido para algo más. Ese patrón compartido plantea una última pregunta inquietante. Si entras a estas cámaras y las mides frente a un cuerpo humano normal, no solo se ven antiguas, no parecen construidas para nosotros. Las puertas superan los 3,5 metros de altura libre, más del doble de lo que una persona necesitaría cómodamente. Y esto no se limita a una sola puerta. Los pasadizos son más anchos de lo necesario, los techos se elevan mucho más de lo práctico. Las columnas se extienden a una escala que va más allá de cualquier otra cosa construida en Egipto en esa época. Es justo señalar que los templos egipcios a veces se construían a escala grandiosa a propósito, para representar el poder de los dioses. Pero esa escala simbólica solía aplicarse a las zonas públicas, pensadas para impresionar a los visitantes. Los espacios internos de trabajo, usados a diario por los sacerdotes, se mantenían a proporciones humanas normales. Ese patrón se cumple en casi toda la arquitectura religiosa egipcia. Esta estructura lo rompe por completo, incluso sus pasadizos internos, que jamás estuvieron pensados para exhibición pública, siguen siendo desproporcionadamente grandes. Eso no es decoración ni simbolismo. Es una consistencia de escala que solo tiene sentido si este espacio nunca fue diseñado pensando en proporciones humanas. Y aquí un detalle que profundiza la inquietud.
A pesar de presentarse como un monumento funerario dedicado a un dios de la muerte, jamás se han recuperado restos humanos dentro de esta estructura. Ningún cuerpo, ningún entierro, nada que confirme para quién fue realmente construida. Si este espacio nunca fue dimensionado ni para ese faraón, ni para visitantes humanos comunes, la única pregunta honesta que queda es, ¿para quién, o para qué, fue realmente construido? Nadie ha dado jamás una respuesta satisfactoria. Y cada año se vuelve más difícil responderla, porque lo que juega en contra de todos los que intentan resolver este misterio no es el tiempo, es el agua, el misterio que el agua está borrando. En el siglo I antes de nuestra era, un escritor griego viajó por Egipto y describió una estructura en Abidos que coincide con la que venimos describiendo. Y aquí está el detalle que cambia todo. Escribió sobre ella más de 1000 años después de que el reinado de ese faraón hubiera terminado, y jamás le atribuyó la construcción a él. La describió como un monumento que ya era antiguo cuando él mismo lo vio. Viajeros de la antigua Grecia ya llamaban a esta estructura antigua y misteriosa más de 1000 años antes de que los arqueólogos modernos pusieran un pie cerca de ella. Este misterio ha sobrevivido a 2 civilizaciones enteras de curiosidad, y sigue sin resolverse hoy, y el reloj no se ha detenido. Hoy las secciones más bajas de esta estructura están por debajo del nivel freático, y esa agua solo ha empeorado con el tiempo. Tras la construcción de una gran represa moderna en el sur de Egipto, los niveles de agua subterránea en toda la región aumentaron drásticamente, empujando aún más agua hacia un espacio ya parcialmente inundado. Hay una ironía amarga en el centro de este misterio. Un proyecto de ingeniería moderno, construido para controlar el río Nilo, podría estar ahogando lentamente la evidencia necesaria para entender un misterio de ingeniería mucho más antiguo. Pruebas recientes sugieren que el agua que llena esta estructura hoy incluye agua antigua del Nilo, anterior a la represa, ascendiendo por canales que los expertos todavía no comprenden del todo. Esto crea un problema práctico y doloroso. Los investigadores que intentan estudiar las secciones más bajas deben trabajar a través de agua turbia que oculta superficies y bloquea cualquier inspección cercana. La misma prueba que podría responder estas preguntas está desapareciendo año tras año, mientras el debate sigue completamente sin resolver. El detalle que casi nadie menciona. Y aquí está el detalle que prometí al inicio, el que casi nadie repite y el que más me inquieta a mí. Cuando el primer equipo despejó el salón central, notaron algo extraño en el suelo, entre las 2 filas de columnas, una plataforma elevada de piedra, rodeada por todos sus lados por un canal tallado para contener agua, de modo que la plataforma quedaba como una isla en medio de una piscina subterránea. La interpretación convencional la llama el montículo primordial, la tierra mitológica que emerge de las aguas de la creación. Tal vez lo sea, pero mira cómo fue construida, sus bordes están escuadrados, su superficie pulida y nivelada, y el canal a su alrededor fue tallado con la misma ausencia de decoración que define a toda la estructura, sin tallados, sin relieves. Solo la precisión fría de algo construido según una especificación técnica, no según una plegaria. Uno de los investigadores originales escribió que las juntas entre las piedras de ese piso eran tan ajustadas que el agua estancada no se filtraba entre ellas, que todo el suelo mantenía su nivel como si hubiera sido vertido de una sola pieza. Eso no es la descripción de un adorno simbólico. Es la descripción de una superficie de trabajo diseñada para mantenerse seca, en una cámara que hoy ha sido tragada por completo por el agua. Nadie, en ese primer siglo de estudio, imaginó jamás que el agua subiría tanto. Y eso, más que el peso de los bloques, más que la altura de las puertas, es lo que realmente me mantiene despierto pensando en esto. Un piso diseñado para permanecer seco, ahogándose lentamente bajo el agua. Así que te lo dejo a ti. Si esa isla estaba pensada para permanecer seca, ¿para qué era exactamente? ¿Y qué estaba destinado a estar sobre ella? Pongamos todo esto junto. ¿Quién extrajo y transportó esa piedra casi imposible de mover? ¿Quién talló un nombre sobre una estructura que probablemente pertenecía a alguien más? ¿Quién construyó una estructura casi idéntica a más de 1000 años de distancia? ¿Y para quién? ¿O para qué?
fue realmente diseñado este espacio, si nada en sus proporciones coincide con un ser humano común? La estructura sigue ahí hoy, medio sumergida, exactamente donde ha estado durante miles de años, esperando. Y la verdad detrás de todo esto, se está quedando sin tiempo, porque el agua que sigue subiendo podría terminar borrando lo que un siglo de respuestas cómodas nunca logró resolver. Ahora quiero escucharte a ti. Vuelve a pensar en esas puertas, en un salón diseñado a una escala que supera a los propios humanos que lo adoraron, y cuéntame en los comentarios. ¿Crees que ese tamaño es puramente simbólico? ¿O crees que significa exactamente lo que parece, que quien fuera que este lugar recibiera, simplemente no compartía las dimensiones de los humanos que llegaron después? Defiende tu postura ahí abajo, y dime también cuál debería ser la próxima estructura imposible que investiguemos juntos. No olvides suscribirte a Wise y activar la campanita, porque el próximo expediente ya está esperando, en un lugar que el agua todavía no ha logrado borrar del todo. Nos vemos en el próximo video.